les había mandado, bueno, vamos a comenzar a hablar. Lo último que creo que se los mandé con relación a la resolución de los ejercicios. Chévere. Un poquito esto. No se quiere quitar, muchachos. Ya va. Denme un segundo que esto se me... Ya. Me había entrado algo, no sé si ustedes lo veían, pero tenía unas cosas aquí extrañas. A ver. Les decía que esto yo no sé, a ver si me terminaron de entender los conceptos más o menos para que se acuerden de que existen lo que es velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración angular, aceleración radial, lo que significa cada uno de esos términos y en qué se diferencian los unos de los otros, cuándo hay la una, cuándo hay el otro, ¿ok? Y yo siempre termino de decir esto, claro, la práctica es la que los ayuda a ustedes a manejar esto, pero hay algo, fíjense, hablamos de velocidad tangencial, hablamos de aceleración tangencial, de aceleración normal, estoy nombrando las variables de la cinemática que se miden en unidades de metros por segundo o metros por segundo cuadrado. De las variables que nombramos, nombré velocidad tangencial, se mide en metros, segundo, centímetros, segundo, la aceleración tangencial, tanto sobre segundo cuadrado, y la aceleración normal, también en términos lineales, como digo yo. Pero luego están los términos angulares. La velocidad angular, la aceleración angular, alfa y omega, ¿ok? Esos términos angulares, de los que es a lo que quiero llegar, que terminen de entender y anótenselo si esta clase sea virtual y no sé si tienen algo para anotar. Esos términos angulares de velocidad y aceleración angular, recuerden que es único para todo el cuerpo, o sea, una barra AB, ustedes no pueden decir yo en el punto B de esta barra voy a calcularle su velocidad angular. O en el punto A esa barra le voy a calcular la velocidad angular. Eso no existe, eso está malo que lo digan así. Porque, por ejemplo, yo decía, un disco completo gira a 33 revoluciones por minuto. O sea, cualquier punto que ustedes tomen de ese disco va a tener esa misma velocidad angular de 33 vueltas por minuto. Entonces, los términos angulares son únicos y no hay diferenciación en ellos en cuanto a su ubicación, ¿ok? Ustedes nunca me podrán decir que calculan la velocidad o aceleración angular en un punto específico. No pasa eso con los términos lineales de velocidad tangencial, velocidad... ¿cuál? La velocidad tangencial, la aceleración normal. ¿Por qué? Porque esos términos sí cambian en función del punto que se considere. Una barra cualquiera, BC, de los sistemas que uno estudia, la velocidad en B no tiene por qué ser igual a la velocidad de C si el movimiento es plano general, o sea, puede moverse con velocidades distintas. Entonces, cada velocidad en cualquier punto de esa barra BC podrá ir cambiando. Entonces, sí puedo hablar de calcular velocidad en un punto específico, pero la velocidad en términos lineales. Al igual que digo lo mismo con la aceleración y con la, ¿qué? ¿O cuál es la otra? ¿Con la aceleración normal o con la aceleración tangencial? Es lo que quiero que quede claro. Entonces, bueno,
Por ahí les refresqué toda esta parte de términos y variables que uno maneja en esta parte de la materia, y ya lo que sigue es empezar a trabajar. Voy a irme aquí a la presentación. Otra vez. Vamos ahora a vamos a ir a un ejemplito de cinemática. Problemita. Como que muy grande. Fíjense, este es un problemita de cinemática. Para ver. A ver, se tiene un sistema como este cualquiera y se quieren calcular velocidades y aceleraciones. ¿Cómo se resuelven los ejercicios de esta parte de la materia? Siempre cuando vamos a resolver ejercicios en esta parte de la materia, como en cualquier otro, se resuelven comenzando por donde uno conoce algo. ¿Ok? Fíjense que este es un ejercicio que se parece mucho a cualquiera de un primer parcial. Entonces, en este ejercicio no les coloqué, no les abrí completa la página. Allí, por ejemplo, piden el valor de la velocidad angular de la barra BD, siendo BD la inclinada en la parte superior, y la aceleración angular de la barra DE, o sea, se nos pide para la BD inclinada arriba la velocidad angular y la aceleración angular para la barra inclinada arriba DE. Vamos a decirles en palabras lo que yo les pasé en como que consejitos para resolver ejercicios de esta parte de la materia. Cuando vamos a resolver este tipo de problemas, como les decía ahorita, uno comienza como que por donde conoce algo, como en todos los ejercicios. Yo voy a resolver un problema y lógicamente yo me voy a trabajar y empiezo por donde sé que tengo datos para trabajar. Entonces, aquí lo que toca hacer es precisamente eso. Trabaja uno comenzando por la parte donde se nos dio alguna información, ¿ok? Para hacer eso, uno lo primero que tiene que analizar también, como que tener una visión inicial del problema, es visualizar las barras que conforman el sistema y entender qué tipo de movimiento pueden tener. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo veo aquí la barra DE. Fíjense ustedes conmigo, la barra DE está articulada en E, tiene una articulación en el extremo E. Si esa barra de E tiene una articulación en el extremo E, quiere decir que esa articulación impide que E se mueva, ¿verdad? Se traslade. Lo único que esa barra de E va a poder hacer es rotar. ¿Qué quiere decir eso? Rotar en torno de E, obviamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la barra de E es un cuerpo sólido, como los hemos nombrado hasta ahora, que solamente va a poder describir un movimiento de rotación pura de E, porque la barra de E solo puede rotar. No vamos a hablar todavía de BD. Fíjense que ahí se habla de A o B. Resulta que A o B es una sola barra en forma de L, ¿ok? Esa barra A o B tiene en O su ganchito, su pernito que la une a la articulación externa que está en O. Si yo tengo una articulación externa en O, quiere decir entonces que esa barra A o B solamente va a poder girar en torno de O, como que estuviera aquí la patica. Pongamos que es una L, ¿verdad?
Y aquí, en el vértice de la L, está el perno, quiere entonces decir que ella solamente podría girar en torno de este punto que no se traslada, que mis manos se están moviendo, porque están en el mismo sitio, y ella solamente puede girar así. Así es el movimiento que podría, por ejemplo, para nosotros describir esa barra A o D. ¿Por qué? Porque está articulada en O. En O hay una articulación que solamente le permitiría rotar. O sea, la barra A o B, al igual que DE, es una barra que está en movimiento solo de rotación pura. ¿Ok? Eso con relación a ella. ¿Qué pasa con la barra AC aquí abajo? Piense que la barra AC no tiene ningún punto fijo, pues cuando digo punto fijo me refiero a punto impedido de trasladarse. Esa barra AC, se puede mover como quiera, porque si esta barra, aquí que no estoy bien, esta barra AC se puede mover como sea, les decía yo. Primero, fíjense ustedes, esta aquí estaba fija, esta articulación convierte el punto en un punto fijo que no se puede trasladar, por eso les decía que ella podría era rotar. Pero aquí en AC no hay ningún punto fijo, porque C se puede desplazar así y A se puede mover en un movimiento de oscilación porque está rotando en torno de O aquí atrás. Esto es como, el movimiento de A sería como que de un péndulo. ¿Lo están viendo? Entonces, esta barra AC no tiene ningún punto fijo. Esa barra AC cuando se mueva va a tener un movimiento combinado de rotación con traslación. Eso va a ser un movimiento plano general. Y pasa exactamente lo mismo con la barra BD. No tiene ningún punto fijo. Cuando esta barra BO gire en torno de O, por ejemplo, que B baje, ¿qué va a hacer? D no queda fijo, D se va a venir hacia abajo también en un movimiento ahí todo curvilíneo, todo extraño, porque ya va a tener también un movimiento combinado de rotación con traslación. Todas las barras que no estén fijas mediante una articulación, su movimiento, a menos que haya algún otro vínculo extraño, pero si no tienen ninguna articulación externa, ellas van a tener un movimiento plano general, no queda de otra en ese caso. Entonces uno analiza de esta manera el tipo de movimiento que pueden tener las diferentes partes o elementos que conforman el sistema. Entonces, bueno, ya yo vi cuáles barras van a estar en rotación pura, cuáles van a estarse trasladando o cuáles van a estar en un movimiento combinado de rotación con traslación. Luego viene la resolución del problema. La resolución del problema se plantea como, fíjense, aquí no estamos en dinámica, no estamos para calcular reacciones, no estamos para calcular fuerzas internas en las barras, ni mucho menos. Aquí lo que vamos a calcular es pura cinemática, velocidades y aceleraciones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a resolver nuestro ejercicio, lo que yo acostumbro para evitar confusiones y trabajar como que de alguna manera con algo más de orden, es calcular primero todas las velocidades, o sea, plantear ecuaciones de velocidad para los diferentes elementos. Lo que uno hace es que toma barra por barra, A, C, y le plantea su ecuación de velocidades entre A y C. A o B, bueno, planteamos entre dos puntos de ecuación de velocidades y así sucesivamente. Obviamente, si comenzamos por donde tenemos datos y tenemos valores conocidos, seguramente podremos de una vez ir calculando velocidades. Una vez que calculamos las velocidades, pasamos a buscar las aceleraciones. Yo prefiero calcular todo lo que son velocidades primero para luego pasar a todo lo que son aceleraciones. Y hay un detalle cuando uno va a buscar las aceleraciones. ¿Cuál es el detalle cuando uno va a calcular las aceleraciones? Tiene que ver con el uso de las ecuaciones. Fíjense ustedes que hay gente que dice, pero ¿para qué si yo voy a calcular aceleraciones, necesito puras aceleraciones? Fíjense que la aceleración de un punto B es igual a la aceleración del otro extremo en A, más la aceleración angular de la barra AB, porque eso es lo que significa esto. Yo estoy yéndome, vamos a hablar con orden. Si voy a plantear esta ecuación entre un punto B y un punto A, ese punto B y ese punto A deben pertenecer al mismo elemento, al mismo miembro, a la misma barra. ¿Ok? O sea, yo voy a calcular a partir de, por ejemplo, conocer la aceleración en A, pretendo conocer la aceleración de B. Esto va a ser igual, entonces, la aceleración de B a la aceleración de A más
alfa. ¿Qué alfa es esta? Alfa es aceleración angular. ¿Aceleración angular de quién? De la barra A, B. ¿Lo están viendo? Por el vector posición, obviamente, de B con respecto de A. Menos el producto de la velocidad angular. ¿Qué velocidad angular es esta entre tantas barras que puede tener un sistema? Obviamente el vector velocidad angular que hay para el cuerpo en el que están contenidos A y B. ¿Ok? Ese sería el vector velocidad entonces de A a B, porque es lo que son los dos que estamos relacionando. Entonces lo que les iba a hacer mención, que cuando usen estas ecuaciones, fíjense, uno diría, pero bueno, es que para aceleraciones casi uno no necesita velocidades. Mentira, siempre para calcular aceleraciones tú no necesitas velocidades en términos lineales, pero sí necesitas siempre el valor de la velocidad angular del elemento en el que estés trabajando. Entonces hace falta siempre calcular las velocidades angulares si uno después quiere calcular aceleraciones. No queda de otra. ¿Entienden la idea? Eso por allí entonces. Un detalle con esta ecuación, fíjense ustedes, aquí por ejemplo, está el vector, el producto vectorial del vector velocidad angular por el vector posición. Aquí tengo el producto vectorial del vector aceleración angular por el vector posición. Pero este término que está aquí, fíjense muy claramente, tengan cuidado, no es de producto vectorial, esto es producto punto, o sea, producto escalar del cuadrado de la velocidad angular por el radio. ¿Ok? Mosca con la diferenciación, no se confundan con que todo es vectorial. Entonces, bueno, retomamos el problemita. Yo les voy a hacer una parte y después ustedes ven, yo creo, la otra. O se los mando completo, yo creo que lo tengo completo. Tenemos entonces este sistema, ya entendimos, conformado por esta barra AC, luego esta toda, ACA o B, es otra barra, luego está BD, y por último DG. Datos del problema, aquí se nos dan los datos del problema, cuánto es la longitud de la barra OA, cuánto es la longitud de la barra AC, y nos dicen que OB y BD valen lo mismo y son 50 centímetros, esto está en centímetros. Nos dicen como dato adicional que la barra AOB, o sea, esta barra en L que está aquí, esta barra gira con velocidad angular constante, ¿ok? De 5 radianes sobre segundo. Vamos a hablar ahorita de qué significa eso de que la velocidad angular sea constante. Entonces la barra AOB gira con velocidad angular constante de 5 radianes sobre segundo. Ese es dato del problema y en función de esas consideraciones se nos pide el valor de la velocidad angular de la barra BD, que es esta que está aquí, y de la aceleración angular de la barra DE, que es esta otra que está acá. Entonces, ¿cómo iniciamos los cálculos? Bueno, comenzando por donde conocemos algo. ¿Dónde conocemos algo? En la barra A o B. En el enunciado del ejercicio se nos dicen que A o B es esta barra en L que está aquí. ¿Okay? Toda ella va a tener esa misma velocidad angular por todo esto que les dije y les repetí hace rato. La velocidad angular es para todo el elemento, conocemos su velocidad angular y de lógica que entonces por ahí empezamos con el cálculo de las velocidades y comenzamos yéndonos uno plantea las ecuaciones entre dos puntos, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a ver algo aquí. Para mostrárselo aquí mientras vamos allí, porque si no... Vamos a calcular las velocidades. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan la ecuación de velocidad? La velocidad en un punto de un elemento es igual a la velocidad en el otro punto de ese elemento más el producto vectorial de la velocidad angular de
de ese cuerpo rígido por el vector posición. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que nos plantea a nosotros aquí el ejercicio? El ejercicio nos dice, estamos planteando nuestra ecuación entre O y B, pero ¿quién es O en nuestro problema? O en nuestro problema es este punto que está aquí, ¿okay? O en este problema es un punto que no se puede trasladar porque está fijo gracias a la articulación que se encuentra allí en el punto O. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad de O si O no se puede mover? Si O no se puede mover, la velocidad de O es nula, es cero, vector nulo, como quieran llamarlo. ¿Okay? Y mi ecuación me quedaría entonces planteada entre O y B, ya que esto es cero, directamente la velocidad de B será la velocidad angular de OB por R de OB, que es lo que tenemos nosotros como ecuación para movimiento de rotación pura, porque al final de cuentas la barra AOB está en rotación nada más, ella no tiene movimiento de traslación. Entonces, bueno, como se nos da como dato el valor de la velocidad angular de OB, sustituimos valores. Fíjense que aquí racionalicen, muchachos. Estamos hablando de ecuaciones meramente vectoriales, son productos con vectores, ¿ok? Aquí me faltó colocarle la flechita arriba al vector posición. Estamos operando matemáticamente magnitudes vectoriales, así que si todavía se confunden con el producto vectorial de vectores, practíquenlo porque en esta parte de la materia toca volver a usarlo. Entonces, conocemos como dato la velocidad angular de OB y conocemos también el vector posición que tiene B con respecto de O. ¿Quién es el vector posición de B con respecto de O? El vector posición de B con respecto de O inicia aquí y termina en B. Es un vector horizontal que apunta de O hacia B. Si apunta de O hacia B, está dirigido en la dirección del eje X negativo. ¿Y cuánto vale? Lo que vale la longitud de la barra OB, que eso era dato, creo. Aquí está, OB igual a BD igual a 50, no hay problema. El vector posición inicia aquí y termina en este punto, por lo tanto es 50 menos I, el vector posición de B con respecto de O. Ya ahí lo que resta es el producto, el producto vectorial de esto por esto se multiplica en K por menos I, nos da que la velocidad de B es en la dirección menos J, lo cual es lógico. Hay un detalle que creo que yo no les comenté, me faltó comentarlo, que tiene que ver con los mismos sentidos de rotación que se dan en los elementos con el sentido del torque. Nosotros siempre en torque dijimos, en sentido antihorario es positivo y si es horario es negativo. Igual con los momentos como tal, generados como tal por las fuerzas, lo decíamos así. Si la rotación va a ser en ese sentido antihorario, la tomamos positiva. Y si no es positiva, es lo mismo que acabo de decir. Pero entonces también podíamos ver directamente con el producto vectorial cómo nos iban a dar esos números y podíamos entonces comparar con lo que nos da. ¿Qué pasa aquí? Se nos da como dato que la velocidad angular de la barra A o B es de 5 positivos radianes sobre segundo, ¿ok? Si una velocidad angular es positiva, es porque tiende a hacer girar supuestamente en sentido antihorario a la barra A o B, y si esto gira en sentido antihorario es porque está girando de esta manera, por lo tanto el punto B aquí solamente podría bajar, todo porque obtuvimos que su velocidad angular es positiva. El punto B entonces bajará. Si el punto B baja, ¿ok?, es lógico que su vector velocidad va a ser hacia abajo, porque si algo sabemos desde física 1 es que el vector desplazamiento y el vector velocidad tienen la misma dirección y sentido. Si esto va a girar antihorario es porque este punto va a bajar y entonces su velocidad va a ser también hacia abajo. Por lo tanto debería ser negativa, como en efecto nos dio la velocidad en B menos 250 J. ¿Ok?
Una vez que determinamos la velocidad en D, fíjense ustedes cómo es la secuencia. Bueno, ya yo puedo devolver aquí un momento. ¿Qué hicimos? Nos vinimos aquí desde O hasta B y obtuvimos el valor de la velocidad en D. Ya conocemos la velocidad en D. La velocidad que este extremo izquierdo de esta barra horizontal tiene en D es la misma velocidad que tiene el extremo superior por aquí, por este lado, en B, porque todos son punto B, ¿cierto? Entonces ya nosotros conocemos la velocidad de B. Vamos a calcular la velocidad de D, planteando la misma ecuación. La velocidad de D, que es la que no conozco, va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad angular por el radio. O sea, eso es siempre, esa es una fija. Entonces, así es como vamos a plantear el problema. Si ya nos fuimos desde A, desde O hasta B, ahora vámonos desde E hasta D y planteamos nuestra ecuación entre los puntos B y D. Está acá. Planteamos nuestra ecuación, esa barra BD se mueve en un movimiento plano general, la ecuación es completa. La velocidad de D es la de B más la velocidad angular de ¿quién? De la barra BD, ¿ok? De BD, por el vector posición de D con respecto de B. Sustituimos valores, la velocidad de D es la de B, cosa que ya habíamos calculado por aquí, más el producto de la velocidad angular de ¿quién? De la barra BD, de la barra en cuestión, ¿ok? Por el vector posición de B con respecto de D, ¿ok? Entonces ya allí se plantea la ecuación y ya podemos determinar o plantear la ecuación de la velocidad de D. Fíjense ustedes qué nos pasó aquí. Cuando desarrollamos que operamos velocidad angular por esto y velocidad angular en K por esto, resolvemos y nos quedan estas expresiones, ¿ok? Cuando volvemos a multiplicar esto de aquí adentro del paréntesis por esta WBK, el unitario K, y el producto de esto igual por aquel, cuando resolvemos y reagrupamos, nos queda una expresión de este tipo. ¿Ok? Donde, como ustedes pueden apreciar, tenemos una ecuación en donde hay dos incógnitas que no reconocemos, porque nosotros nos queda la ecuación en función de la velocidad de D, que es la que queremos calcular, y de la velocidad angular de la barra BD, la cual tampoco conocemos. Entonces, en este ejercicio, cuando uno plantea una ecuación de este tipo, se tranca porque no sabe qué hacer, porque hasta ahí llego, porque no puedo decir más nada y con qué calcular más nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace uno? Uno guarda esa ecuación 1, tengo una ecuación que me permitiría calcular la velocidad en D, si conociera la velocidad angular, pero como todavía no la conozco, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Nos vinimos. A ver si me están entendiendo. Desde D hacia B. O dijimos desde B hacia D, o sea, de aquí para acá. Verdaderamente llegamos aquí a D, no pudimos calcular la velocidad de D, nos quedó como una expresión. ¿Qué hacemos luego? Vámonos entonces ahora desde E hasta O. ¿Ok? Cuando nos vamos desde E hasta O, vamos a plantear la misma, no la misma ecuación, sino vamos a plantear nuevamente nuestra ecuación de cálculo. Vamos a ver aquí. De E a D. ¿Qué vamos a decir? La velocidad en D es igual a la velocidad en E más la velocidad angular de esta barra por el vector posición. Pero un detalle, E no tiene movimiento, esta barra está en rotación pura. En realidad la ecuación de rotación pura es directamente velocidad angular por E. Que es como nos queda una vez que nos damos cuenta de que la velocidad en E no se puede calcular. Entonces, ya,
nos queda la velocidad de D, es la velocidad angular de la barra por el vector posición. Sustituimos y calculamos. ¿Qué pasa en estos ejercicios? Yo creo que no sé en el caso pasado. Fíjense que cuando planteamos la ecuación de velocidad angular, o sea, me quedó la ecuación así: velocidad de D igual a la velocidad angular por el vector posición, ¿verdad? Producto vectorial. Resulta que nosotros en estos cálculos no conocemos esta velocidad angular. ¿Ok? Y cuando planteamos no tenemos cómo calcularla, de la misma manera que tampoco conocemos la velocidad de D. Ya yo sé que me va a quedar una ecuación con dos incógnitas. Vamos a ver entonces qué podemos hacer. Sigo con mi operación. ¿Qué pasa aquí? Me queda nada el producto de la velocidad angular de R. ¿Qué velocidad angular es esta? La velocidad angular del cuerpo donde están contenidos esos dos puntos que estamos analizando en este caso, P y E. ¿Okay? Esta es la velocidad angular de esa barra. Pero en esta ecuación tampoco conocemos la velocidad en D. Lo cierto es que nos queda una ecuación de este tipo. Cuando realizo este producto vectorial, aquí me queda 75 omega ED unitario joule. No me salió, ¿ok? Y luego cuando multiplico esta por esta, me da este otro valor. Pero ¿por qué yo estoy colocando esta velocidad angular de ED azulita y por siempre, 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 cuando nosotros vayamos a resolver un ejercicio de matemática de estos, donde no conocemos la velocidad angular ni qué dirección tiene, uno lo que hace es usar como un vector cartesiano en función de sus unitarios, pues que en este caso es unitario en el eje Z, porque sabemos que la velocidad angular y la aceleración angular son tangentes al no está contenido el problema, ya lo dije. Entonces, ¿qué hacemos? Como yo no conozco cuánto vale esta velocidad angular, tengo dos opciones. La primera es que la sustituyo como la estoy haciendo aquí. ¿Qué fue lo que hice aquí? Yo no conozco cuánto vale la velocidad angular de ED. ¿Ok? Como no lo conozco, la sigo llamando por la letrica que lo identifica, pues velocidad angular ED. Pero lo que sí asumo es su sentido. Yo sé que este vector velocidad angular ED siempre va a estar sobre el eje Z, o sea que el unitario que lo define es K. Queda en uno, en base a ver el problema o como vayan saliendo las cosas, decidir si esto en efecto es K positivo o es K negativo. Normalmente uno lo deja como K positivo y el cálculo le da el valor correctamente si todo lo demás está bien. Pero vuelvo y repito, uno, cada vez que le va a colocar, nos va a tocar colocar el proyecto, nos va a tocar colocar en una ecuación en donde vamos a tener esa velocidad angular como incógnita, vamos a tener que asumir que actúa en la dirección del eje Z positivo para poder realizar estos vectores acá, ¿ok? Dicho eso, tengo una primera ecuación y una segunda ecuación. La primera cuando nos fuimos entre B y D, que planteamos la ecuación de la velocidad de B, y la segunda ahora cuando nos fuimos entre E y D, también que planteamos la ecuación para la velocidad de D. ¿Qué podemos hacer? Tengo dos ecuaciones con lo que parecen ser tres incógnitas. La velocidad angular, bueno, dos ecuaciones con dos incógnitas en realidad, perdón, que son la velocidad angular de ED y en la otra ecuación tendremos la velocidad angular de AB menos Nino, que es la primera, o A, perdón, que es de la primera de la parte, o BD, aquí está, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Igualo ambas ecuaciones, porque quiero resolver y calcular. Agarramos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2 y las igualamos. ¿Ok? Velocidad en D de aquí, velocidad en D de hacia la otra, lo que hago es igualar las dos ecuaciones. 1 igual a 2. La primera parte que está aquí corresponde a la otra ecuación, creo tú, bendito sea Dios. Esto que está aquí es la ecuación 1 y esto que está aquí, bendito sea
Dios, la segunda parte de la ecuación 2, me confundí aquí, perdón. Igualamos ambas ecuaciones y fíjense que nos queda una sola ecuación, esto igual a esto, en función de la velocidad angular de BD por este lado y de la velocidad angular ED. Dirían ustedes, tenemos una ecuación con dos incógnitas. Pero eso es chévere, no importa, porque es una ecuación que está expresada vectorialmente y una ecuación como tal es función de sus componentes horizontales y verticales, o sea, de sus proyecciones en X y en Y, o sea, de sus unitarios Y y J, vamos a decir así. Entonces, para el eje X están todos los términos acompañados por el unitario Y, que son en realidad de este lado de la igualdad, y del otro lado de la igualdad. O sea, nos queda menos 25 raíz de 3 omega BD igual a 25 raíz de 3 omega ED. ¿Qué obtenemos de aquí? Que ambas ecuaciones son iguales. Omega de BD, todo se simplifica, nos queda que es exactamente igual a omega ED. ¿Lo ven? Y una vez que hicimos eso, ya eso era con el eje X, pasamos aquí a trabajar ahora lo que corresponde a el eje Y. Ya va. Para el eje Y, ¿qué me queda? Este término por este lado, del primer lado de la igualdad, y este término por el segundo. Ok, 25 omega D. Perdón, estamos con el eje J. 25 omega BD igual a ¿qué me falta? Bueno, pero menos 250 igual a 75 negativo omega ED del otro lado de la igualdad. No estoy viendo bien yo aquí, ¿por qué? ¿Ok? Este lado, la componente en el eje Y de este término, esto es igual a este término que está aquí del otro lado de la igualdad. Estamos factorizando en X y en Y. Y eso nos permite determinar nuestro valor de la velocidad angular de la barra BD, que era lo que ya no conocíamos, ¿ok? Calculamos y obtuvimos entonces el valor de la velocidad angular de la barra BD, ¿ok? Nos dio este valor y ya. No sé si me han entendido, este es el procedimiento general de cálculo para cualquier problema. Se comienza a analizar la sujeción pues en el sistema, cómo están los vínculos, y luego se inicia el cálculo por donde uno vuelve y conoce algo. Yo lo voy a dejar hasta aquí, muchachos. No sé si tienen alguna, si entienden esto, que está quedando pendiente el cálculo de las aceleraciones, que fue lo que nos pedían en la segunda parte del problema. Mañana se los paso o se los doy por aquí. No sé qué pasó aquí. ¿Qué me quedó esto? Se había colgado, pero ya volví, creo, ¿verdad, muchachos? Ok. Bien, les decía entonces, fíjate, hasta ahorita estaba pegado. Faltó calcular las aceleraciones, de las paso mañana, si quieren, para que ustedes vean, pero el procedimiento de cálculo es exactamente el mismo. O sea, plantear entre 2 puntos para cada barra, comenzando por donde conocen algo. Anticipo aquí donde conocen algo. Fíjense que en el enunciado del ejercicio en ningún momento nos decían ningún valor de aceleración ni ningún dato de aceleración. Les adelanto entonces que el dato de aceleración está dado en esta información de esta velocidad, donde nos dice
que la barra OB gira con velocidad angular constante que vale 5. Nos están diciendo que la velocidad angular de la barra AOB es constante. O sea que toda esta barra tiene velocidad angular constante. Si la velocidad angular es constante, quiere decir que no cambia su valor. Y si no cambia el valor de la velocidad angular, es porque quiere decir que si la velocidad angular no cambia su valor, que no hay aceleración angular, que es la aceleración asociada a ese cambio en la velocidad angular. ¿Okay? Si no hay cambio en la velocidad angular, la aceleración angular es 0. Dato del problema. Entonces nos están diciendo que la aceleración angular de A o B es 0. ¿Okay? Y aparte ustedes pueden empezar a hacer algunos cálculos a partir de ese conocimiento. Mañana se los paso. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos claros con esto? Yo les voy a pasar de todas maneras la foto del ejercicio resuelto. Les voy a mandar el ejercicio resuelto. Esto mismo que tuvieron en la clase de hoy. Y bueno, para que puedan ir trabajando. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Estamos bien? Bueno, nos toca cuadrar otra clase, no sé, para esta semana misma. Mañana les escribo a ver para cuándo la podemos hacer, si ahorita o más tardecita, o si ahorita no, si mañana mismo, porque yo creo, este jueves y este viernes, yo no voy a poder dictar clase. Entonces, no sé, y no estoy segura del fin de semana del sábado y domingo, de verdad que no sé, todo es función del... Bueno, yo les estaría avisando, por eso de repente si mañana se puede, pues por lo menos terminamos lo que aquí planteamos, pero eso lo hablamos temprano mañana en la mañana, si les parece. A ver si nos podemos reunir nuevamente mañana en la tarde, por lo menos para terminar iniciar otro y ya ustedes puedan ir trabajando con más confianza, ¿ok? Si les parece bien, pues lo dejamos aquí. Y estamos en contacto, cualquier otra cosa, pues hablamos, ¿ok? Saludos, chicos. Perfecto, que pasen buena noche. Chaito, chaito.